Te doy la bienvenida a Pase por su casa, un espacio en donde quiero que te sientas como en casa. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Pase por su casa. Estoy con Jos Brunelier, quien es un storyteller, creador de postproducción y efectos visuales. Además de compartir su conocimiento en YouTube, ha trabajado con marcas como Bumble, Coca-Cola, Sprite, Uber Eats, Pringles. Y hoy vamos a indagar más de lleno en su proceso creativo, que es lo que a mí más me interesa. Me interesan muchas cosas sobre ellos, pero sobre todo esa parte de ese proceso creativo. Bienvenido, Jos, a Pase por su casa. ¿Estás en tu casa? Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy contento de aparecer por acá, sorteado en este espacio y pues nada, aquí feliz de la vida, muchas gracias. Un placer. Bueno, para quienes no entienden eso de por qué sorteado, pues resulta que hace unas buenas semanas, puse un thread en esto. Digo thread y la aplicación se llama Thread, pero hice una invitación abierta a todas esas personas creativas que quisieran sentarse en un espacio y conversar sobre estos temas. Y bueno, justo de verdad que agradecida con todos los que respondieron. Yo quedó seleccionada entre toda esa cantidad de personas que me siento halagada de que hayan querido compartir el espacio y bueno, aquí estamos, bienvenido. Te comento, siempre le hago a todo el mundo, yo, la pregunta principal, que yo siento que rompe el hielo completamente, y yo le llamo Back to Basics. Back to Basics es que quiero que me comentes la raíz, de dónde tú vienes, quién eres, de qué ciudad vienes, cómo era ese yo chiquitito. Ok, sí, está buena la pregunta, creo que eso es muy como, lo pasamos de largo, ¿no? Como muy constantemente, solamente luego es, quiero hacer tal cosa, ok, sí, pero ¿qué te lleva, ¿no? A hacer esas cosas y el contexto creo que es lo más importante, ¿no? A ver, ¿quién soy yo? Voy a tratar de responderlo porque seguramente si traigo a alguien más que me conozca va a decir otra cosa o algo similar, no lo sé, ¿no? Pero bueno, soy Jos, soy mexicano. El nombre viene porque la familia de mi madre era de Francia, ¿no? Entonces tuvieron a bien ponerme ese nombre. Tengo que decir desde ya que el idioma es un tema ahí complicado. Me sé defender de una forma muy básica. Yo le llamo muy carpintera, ¿no? Te puedo Sí, entender, sí, sí. pero no lo hablo. Y soy de la Ciudad de México toda la vida. ¿Y qué más? Pues siempre desde chico, bueno, mis padres son divorciados, tengo 40 años el día de hoy. ¿Por qué digo que son divorciados? Porque en los 90, cuando me Ujú. tocó vivir esto, pues era muy común vivía yo con mi mamá y me iba con mi papá los fines Sí. de semana, unos días. Entonces mi papá fue el que ayudó mucho al tema de que con él comparto el ver películas y me ponía, ya sabes, Godzilla, todas estas películas rocambolescas, Sí, ¿sabes? sí. Mis domingos era eso, o sea, el domingo previo a ir otra vez a la escuela y regresarme con mi mamá y tal, pues era, aquí en México ponían Ripley, ¿no? Believe It or Sí. Not, cosas así y películas así, no sé, muy particulares como lo es Godzilla, que era de las mejores, o la clásica de los domingos de México en televisión abierta, Tremors, ¿no? Que era terror bajo, en lo profundo o algo así, los gusanos Ajá. estos que atacaban a Kevin Bacon en el desierto de Nuevo México. Yo era más como tipo, yo era fanática de Anaconda, Tiburón, terrible, no sé, pero me encantaba ese género. Ahora ya no, pero cuando estaba creciendo, pues, me encantaba. Entonces, eso fue como un poco eh, te puedo así resumir un poco mi origen de ese lado, ¿no? Muy Ujú. allegado al tema de ver películas solo para divertirte. Y aunque fueran malas, ¿no? Que es algo que a lo mejor tú ves hoy en día, pues tenían te la pasabas bien. Eso era lo No importante. juzgaba, yo siento que Exacto. ahora justo me da la sensación que ahora con tanta información que tenemos, no sé, te metes a Netflix o a HBO o a lo que sea, o te vas al cine e inmediatamente vamos a buscar los reviews. Y antes uno no hacía eso, o sea, antes yo me acuerdo que veíamos en el periódico, yo iba mucho al cine con mi prima, qué sé yo, que eran siempre más grandes, obviamente siempre se llevan a la prima pequeña, que era yo. Y me acuerdo que veíamos en el periódico la sección de qué estaba disponible en cartelera. Y tú llamabas y decías, bueno, me gusta el título, ¿sabes? O sea, como que, bueno, me gusta el título. Y llamabas y reservabas las entradas y te ibas y
y ya está, o sea, a disfrutar. Y si era bueno o era mala, lo conversabas después, pero te atrevías a vivir la experiencia. Es interesante eso, ¿eh? De acuerdísimo, sí, sí, o sea, yo a día de hoy me acuerdo mucho, mis abuelos paternos vivían en otra ciudad, en otro estado, en Puebla, y cuando íbamos con mi papá, me acuerdo Ujú. perfecto que era igual hacia la noche, y dejó corriendo, o sea, se acabó una película, lo que sea que estábamos viendo, y empezó inmediatamente una nueva, y decía Depredador. Debí de haber estado en, ¿qué te gusta? En el 92, algo por el estilo, y era tan chico yo que yo le decía a mi papá, ¿pero qué es depredador, no? O sea, esa palabra nunca Claro. la había escuchado. Ya me explicó, la terminamos viendo y bueno, es una película que pues, me encantó, o sea, es algo que de chico me gustaba mucho, ¿no? Entonces, efectivamente, sin Ujú. saber más nada, te aventabas al ruedo y pues te dejabas llevar. Y hasta el final ya decías, bueno, si me gustó o no. Se podría decir que entonces tu pasión por todo el tema de la filmografía, meterte de lleno bueno, hablar un poco de lo que tú haces, tu trabajo, ¿no? Que es toda esta parte de postproducción, los efectos visuales, que muchas veces nos ponemos a detallar con atención todo lo que conlleva una producción de un corto, un comercial, una película, sobre todo. Ahí empezó como eso, esa llamita tuya. Cuéntame un poquito sobre por qué elegiste hacerlo o por qué elegiste a lo mejor expresar y dedicarte a una carrera a través de la filmación y la edición, que fue lo que te llamó de este mundo. Sí, claro, definitivamente algo que lo marcó fue mi niñez, ¿no? Porque, o sea, a ver, yo también al ser niño, lo que más tenía consciente era que yo quería ser futbolista, ¿no? Como es como muy común, ¿no? En los varones, sí, sí, sí. Pero pues obviamente pues conlleva un tema de disciplina, no estoy diciendo que lo otro no, pero el deporte como tal es muy, muy fino, ¿no? Muy particular. Y bueno, pues al final del día, como que a lo largo del tiempo se fue disipando esa intención, ¿no? O sea, eh, ¿qué te gusta? A los 14, 15 años va a ser difícil que algún equipo te reclute, ¿no? Claro que no. Entonces, eh, sí la niñez estaba marcada por hacer mucho fútbol, como se pudiera, pero también eso que te menciono, o sea, yo me acuerdo, o sea, es algo que voy a decir y que puede causar mucho cringe. Yo llevaba un récord en mi infancia de más películas, de qué tanto había rentado una película en particular, ¿no? Y la que tenía más, o sea, más, yo la renté como 600 veces, fue Terminator 2. Me encantaba esa película. Yo la veía así de. Luego no había nada que ver, no había nada que ver o nada que hacer el fin de semana. Oye, mamá, ¿me rentas una película? Bueno, ya nada más la veía y era mi mamá así como de otra vez, ¿no? Entonces, Mm, sí, eso es creo que un punto básico que para mi cosmovisión, el tema de las películas era algo como muy común, no sé cómo explicarlo. O sea, ya sea que la vieras en la tele o la rentaras o algo, o en cable, o por supuesto ir ujú, al cine, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que es algo que ya muchos años después he entendido por qué. Ahorita vamos a hablar un poco más, ahondar un poquito más de eso, si me permites, del tema de la salud mental, ¿no? claro, El chiste claro. es que llego a la preparatoria, a esta etapa, a previo a la universidad. Mi papá es muy nervioso, es muy como Ok. ansioso. Y entonces desde el primer año tienes que saber ya qué quieres estudiar. Cosa que es muy complicada a día de hoy porque eres muy joven y no tienes mucha como No tienes referencia, idea. idea, sí, exacto. Entonces, primero que nada, yo en ese entonces estaba pasando por un profundo como, no sé si como crush creativo con Lenny Kravitz. Oye, muy bien, ¿eh? Ese fue de hecho, mi primer concierto por aquí. El primer concierto al que fui en la vida fue a Lenny Kravitz, Estadio Azteca, hasta arriba. No me alcanzó para Oye, más. pero eso es un buen random fact, ¿eh? Eso está bueno. Primer Sí, concierto de Lenny Kravitz, sí. y te digo que está tan como, no quiero decir obsesionado, pero estaba tan clavado en lo que hacía él. Me compré todos los discos, las letras, y pues por consecuente, más bien por esta pregunta, al responder esta pregunta de qué quieres estudiar, yo dije, bueno, pues música. Me conseguí una guitarra y mi papá me ayudó, me apoyó, por supuesto, a meterme a unas clases de música y duré 6 meses. Tú dices hasta aquí. No es Completadísimo. lo mío, no es lo mío.
Exacto, ¿no? Y sobre todo, primero que nada me decían, es que un músico como de conservatorio o algo por el estilo, lleva muchos años de preparación. No van a hacer nada más lo que dure la carrera, ¿no? Claro. Y Eso es bueno, cuando tú estabas en la preparatoria, o sea, todavía no, ya estabas en ese momento de búsqueda. sí, seguimos ahí. Y me acuerdo perfecto igual estar sentado al pie de mi cama como con los dedos llenos de callos las cuerdas de la guitarra, que dije, creo que esto no está como funcionando, ¿no? O sea, me reconozco que alguien que me gusta la música, disfruto de ella, pero el hacerla creo que ya es diferente y mi paciencia no está alineado a eso, ¿no? O sea, Claro, y eso es bien importante, porque yo creo que ahí hay algo muy clave que tú mencionas y es que yo aplaudo a la gente que nace y ya sabe inmediatamente qué es lo que quiere hacer y lo tiene clarísimo toda su vida. ¿Sabes? No sé, quiero ser médico, quiero ser astronauta o quiero dedicarme a la música, o sea, lo tienes clarísimo. Pero, ¿qué tanto realmente como sociedad se nos permite explorar y jugar con eso de decir, bueno, esa pequeña línea de, bueno, no es como que simplemente no quiero construir la disciplina, sino que realmente no es lo mío, o sea, no quiero poner mi energía en eso, exacto. ¿sabes? Eso que dices es muy importante porque estamos como muy obsesionados con el tema de hacer las cosas bien, lo que sea que eso signifique, ¿no? Y lo que me, y sobre todo en esas etapas que estás decidiendo, pues tienes toda la Sí. libertad de decir, quiero hacer esto, ensuciarte, meterte y decir, ¿sabes qué? Creo que no. Y está bien. De hecho, es muy sano agarrar y decir, no, ¿sabes qué? Ya hice esto, ya invertí hasta cierto nivel, ¿no? Pero creo que no va por acá, ¿no? Entonces, digo, eso no creas, igual hasta muy recientemente lo he terminado de entender. Y todavía nos pasará, ¿eh? Pasa, no sé, puede pasar con el trabajo, puede pasar con las pasiones, puede pasar en las parejas, o sea. Exactamente. Exacto. Y al final, pues como que eso reconozco que fue una como parte de madurez muy buena en esas etapas para Ujú, decir, no, o sea, es que no, o sea, me gusta, insisto, pero creo que no, o sea, me gusta consumirlo, no desarrollarlo, no claro, va por ahí. Y bueno, pues pasaron un par de meses, mi papá seguía como muy incisivo, muy insistente. exacto, sí. Y bueno, coincidió que estábamos en la clase de inglés leyendo un libro X, un Ujú, libro muy chiquito en inglés, y parte de una de las tareas era hacer un cortometraje basado en algo de lo que estuviéramos leyendo, o sea, una parte de la trama, ¿no? Y bueno, estamos okey. hablando de que esto es año 2001, 2002, o sea, Mm, no hay YouTube, el Internet es una cosa muy primitiva, pues no había acceso realmente a la información de cómo hago yo un cortometraje, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que me puse a escribirlo, el guión, conforme lo que a mí me hiciera sentido, para mí tuviera sentido, ¿sabes? ujú. Entonces, a pesar de no saber las tallas, las tomas, era como de, bueno, pues la cámara ve una mano y toma un papel y ahora vemos la reacción, así, súper descriptivo, ¿no? Y bueno, era un libro pues, como medio infantil, la verdad es que no es como muy interesante el libro ni nada, pero eventualmente terminó desembocando en como una especie de adaptación libre, ¿no? Y metíamos Ujú. cosas como con sangre, porque aprendí a hacer sangre artificial, ¿no? En la televisión sacaban en estos programas de Movie Magic, de cómo se hace el Sí, cine. sí. Había una parte que era, bueno, si usas jabón y colorante, bueno, entonces yo todo lo que hacía ya era con sangre artificial, ¿no? Claro. Entonces fue muy interesante y a tal grado de que también es, bueno, ya lo grabé con la cámara casera, pero ¿cómo editas esto? Igual, no me Ujú. preguntes cómo, no sé, no recuerdo realmente cómo llegó a mí la información, pero era a través de la cámara y una o dos videocaseteras. Súper análogo el proceso. Súper complicado. Tremendo. Sí, y digo, tenía la suerte de que por ahí había otra videocasetera, eh, ¿cómo se En la llamaba? casa, claro. Exacto, sí. Entonces fue un proceso como que me olvidé un poco de tengo que pensar que quiero estudiar y fue algo que me resultó como muy, no sé, muy lúdico, muy didáctico este proceso de hacer el videillo. Y orgánico también, ¿no? Porque como que de repente se fue, si te pones a ver, es una tarea para la casa. O sea, usualmente imagino que fue tedioso para otros niños, Exacto. pero a ti te despertó algo completamente nuevo. De acuerdo, sí, o sea, como que justo esa,
me di cuenta que yo no tenía esa paciencia para hacer música. Pero para esto descubrí que sí me daba esa paciencia como para, o que ya me equivoqué, ¿cómo lo volvemos a hacer? Otra vez, vamos a probar. Y X y Y, ¿sabes? Y entonces ya entregamos justo el video. El de nosotros fue el más gracioso, el más como no sé, el más interesante, porque los otros chicos no estaban obligados a hacer lo mismo, pero pues nada más ponían la cámara y leían. Y lo de nosotros Claro. fue súper profundo con mis amigos, por supuesto, ¿no? Posterior me di cuenta, dije, bueno, quiero estudiar algo que me cause, que me provoque esa diversión que yo sentía al hacer esta circunstancia, ¿no? Mm, Le di vueltas y dije, pues es que es eso, entonces vamos a hacer cine. Pero ojo, el ujú, decir cine pudo haber sido, voy a hacer televisión. ¿Sí me explico? O sea, claro. dentro del no saber, dije, quiero hacer cine. Y así fue como comenzó todo. Hoy en día entiendo que sí, tenía todos estos componentes de mi niñez, de mi infancia, de las películas y demás. Pero también tiene que ver con una cuestión que pasó en mi vida personal. Ujú, Long story short, hubo una pelea de familiares, entre mi madre y la familia, y de un día para otro rompimos relación y con ello se quedó mi casa por ahí, a manos de ellos. Entonces yo de un día para otro perdí mi casa, básicamente, y creo que más bien fue esta especie, o sea, yo justo le decía a un amigo mío hace un par de semanas, mi cerebro me contó una historia, un chiste, un cuento, lo suficientemente grande para seguir sobreviviendo, ¿no? claro. Para como que compensara. Por eso yo decía cine, pude haber dicho, yo que sé, presidente, atleta olímpico, ¿no? Tenía que ser un sueño así súper grande, pues para seguir adelante, para que el cerebro, a pesar de que estuviera en modo supervivencia, Sí. siguiera andando como bien, ¿sabes? O bueno, lo mejor que se pudiera. Qué fuerte. O sea, finalmente también, porque una de las cosas que me llama la atención cuando estaba indagando más sobre ti y sobre tu trabajo, es que te plasmas muy como storyteller, o sea, el contador de cuentos, ¿no? Como que te marcas muy como storyteller y de ahí viene un poco de, bueno, ¿por qué hacerlo a lo mejor a través de este tipo de trabajo? ¿No? Que finalmente, ahí sí que si nos puedes comentar un poquito sobre todas las personas que quieren saber más de qué se trata, curioso, y yo creo que ya nos respondiste esa pregunta, me dijo, es muy importante saber tu pasado, que conozcas de dónde vienes, que conozcas la historia de tu familia, de tu país, de todo, para que sepas hacia dónde vas. Y yo era muy de, el pasado no importa, importa el presente, hacia dónde queremos ir, o sea, como que muy, también dentro de la ignorancia y la inocencia, pero cada vez más voy entendiendo que no es quedarse enganchado, pero es importante entender el de dónde viene y por qué. Pero así cuéntanos un poquito de qué se trata este trabajo que tú haces de postproducción y también todo el desarrollo creativo que implica. Bueno, pues primero que nada era, te digo, quiero hacer cine y eso qué significaba, yo me imaginaba siendo el director, lo que imaginaba que era ser un director de cine, el típico. Pero me pasa igual, una metáfora más del fútbol, como cuando jugaba yo fútbol con mis amigos. Todos querían cualquier posición menos la del portero. Entonces todos queríamos dirigir, pero nadie quería editar porque, bueno, también no había tantas herramientas como a día de hoy, ¿no? Entonces, la primera vez, igual todo esto sigue siendo preparatorio, ahorita me adelanto un poquillo más. Un día mi padre me dice, posterior a a este año, yo creo, oye, de Navidad, pues, ¿qué vas a querer, no? Eso es muy importante porque mi papá es muy particular porque no es el tipo de personas que te pregunta. Es como de esa generación que es, no, yo te voy a regalar lo que yo creo que te va a gustar, ¿no? Claro, lo que a mí me gusta, que quiero que te guste. Exactamente, ¿no? Entonces ahí tenemos los suéteres, pantalones khaki, ya sabes, ¿no? Sí, sí. Para mí fue muy llamativo que dijera, me está preguntando. Y ya habíamos, a base de este proyecto, habíamos averiguado que para meter video a una computadora de esa entonces, tenías que instalarle una tarjeta especial que capturara el video. Y costaba, pues, dinero, ¿no? Entonces, como que me quedé pensando, yo dije, bueno, ropa, mi papá no es mucho como de videojuegos, o sea, como de ese tipo de cosas. Y se me prendió el foco y le dije, oye, ¿y si me regalas la tarjeta capturadora? Entonces, mi papá pensó que estaba yo bromeando al principio, dijo, ¿cómo? Pero ya me vio tan en serio que dijo, a ver, este adolescente que
le pido que lave los platos y que ordene su cuarto y que no lo hace, está sacrificando un regalo para algo que es más como laboral y no tanto de juego. Mm, Entonces, no sé, a los 2 días ya tenía yo la tarjeta instalada en la la computadora. bendita tarjeta. Entonces ahí empecé a editar y era la única persona en mi entorno, de mis amigos y demás, que tenía ese gusto y que podía hacer esta circunstancia. Ujú. Entonces empecé realmente editando con un programa súper básico que se llamaba Pinnacle Studio, súper sencillo, eh, hacía lo que podía, bueno, ¿no? Y bueno, para no hacerte el cuento largo, en algún momento quiero estudiar cine. En México en ese entonces solo había 2 escuelas de gobierno que daban como la carrera de cinematografía y una privada que era impagable, ¿no? El problema de las de Estado es que eran por filtros. O sea, al Claro, final, solo las generaciones eran de 15 alumnos cada una. Terrible. Bueno, para mi orgullo llegué al penúltimo, al último, bueno, no, al penúltimo proceso, que era una entrevista, esa ya no me tocó, pero de 500 personas que hicimos el examen, haber llegado como a los últimos 30, yo me eso sentí como claro. muy bien, ¿no? Como de, bueno, y Sí, sí. insisto, no había nada en internet tan fácil, ¿no? Como hoy en día de buscar información ni nada, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues al final se termina cerrando esa puerta de alguna forma, y teníamos que, para mí era importante no quedarme como rezagado, ¿no? Y dije, bueno, Claro. ¿qué estudiamos? Comunicación, que era lo más cercano según yo. Yo quería, no me encantó la idea. De hecho, yo medio saboteé un poco el tema de De la comunicación, de entrar. comunicación. Sí, el primer año me fue súper mal en las materias, porque yo, en mi cabeza era, es que yo voy a ahorrar y el próximo año voy a hacer mi examen de admisión, ¿no? Y me voy a Ujú. quedar. Pero ya muy cercano al año, y dije, ah, caray, pero es que esa es otra cuestión. El tema ¿cómo decirlo? Como de la forma en la que están diseñadas las escuelas, a mí no me encanta y no me va nada bien. O sea, el hecho de repetir lo que me están enseñando los maestros sin razonar, sin más nada, yo no sirvo para ser así. Y por ende, toda la Claro. vida me ha ido muy mal. Entonces yo dije, si entro a cine y me empieza a ir mal, porque me va a empezar a ir mal, mi papá no me la va a perdonar y me va a decir, oye, pagué un año de escuela privada para que hagas esto, pues no. Bueno, pues total que ya me, este, me puse las pilas y mejoré. Y al final, pues me quedé como más del lado de postproducción por esta experiencia en casa. O sea, primero que nada, es algo que no vi en la Okey. escuela, no vi trabajando. Es gracias a ese programa y a esa tarjeta hice muchos cortos con mis amigos, por ejemplo, ¿sabes? Entonces era yo el Perfecto. director, editor, y siempre soñaba, porque estos programas que veía de niño, de cómo hacer los efectos especiales, ¿no? Evidentemente no explosiones, pero yo decía, imagínate que podamos hacer algo con la computadora. No se podía en ese entonces. Entonces, al final del día, mi primer como encuentro con esta cuestión de efectos especiales y demás, Sí. yo trabajé 3 años en una pequeña estación de televisión en México que se llama MBS Televisión. Y es muy curioso porque yo era editor, pero no era editor de un programa, es de un área muy particular que es el área de promoción en pantalla. ¿Qué es esto? Hacemos los anuncios de los programas o de las películas que ponían. Claro. Entonces, te podía tocar cosas como un programa de revista, ya sabes, de por las mañanas, Ujú. una película. Lo más bizarro que me tocó hacer era una barra de cine erótico. No te lo puedo creer. Así como las de tipo de Film Zone, como después de las Exacto, 12. exactamente. Y era una cosa muy, pues muy incómoda, ¿no? Porque pues tú estabas editando sobre un guión que te daban y volteabas y tenías gente atrás pues les daba risa y se burlaban de ti. Tú decías, ay, estaré haciendo algo mal. Pero aquí lo importante es que ahí empecé a hacer el primer clic con el tema del storytelling, ¿no? Ujú. Porque tienes un programa y tienes que seleccionar las partes adecuadas del rompecabezas para hacer este video y poderle vender a la gente la idea de que se la va a pasar bien viendo esta circunstancia. Claro. Entonces ahí fue como la primera vez que yo mismo empecé como a reflexionar, que creo que se me hace muy importante que hagas lo que hagas, trates tú como de
encontrar lo que tenga sentido para ti, ¿no? Por Ujú, decir algo, vas a ser carpintero, bueno, tienes que encontrar tú la forma de que tenga sentido, de que quizás sonará muy raro, ¿no? Es una silla, no es nada más una silla, es donde la gente descansa. Y ahí empiezan, con esas reflexiones que tú hagas, van a empezar a salir insights, claro, conclusiones tuyas, ¿no? Entonces, eso fue lo que más o menos me tocó en esa primera parte. Me tocó también dirigir, entre comillas, un par de anuncios ahí para los mismos ujú, programas. Entonces, también como que empezar a decir, bueno, es que no es nada más el director se sienta y dice, quiero esto. Tiene que obedecer a un porqué. Y claro. es el porqué contar una historia, ¿no? A pesar de que sea un anuncio Lo que de... sea, claro. Entonces, ahí empecé a hacer clic. Como podrán ver atrás de mí, hay muchos libros. El tema es que me di cuenta que yo veo el mundo a través de historias. Desde cómo está puesto atrás los libros. ¿Sí me explico? En tu caso, la Sí, plantita, esos detalles que tienes por ahí, te van diciendo y te van contando historias de la gente. claro. Y Entonces, también lo que tú quieres mostrar. O sea, yo creo que justo me encanta que nos hayas compartido esa reflexión y sobre todo algo que me parece muy clave y que también me llama mucho la atención que ha pasado en este podcast, que la gente de pronto con algo que, claro, que a veces pasa, ¿no? Que primero, pues el privilegio de ir a una educación superior, 100%, de tener una educación universitaria, pero que muchas veces no es necesariamente a lo que te dedicas, pero sí te ayuda a que haga clic con lo que tú dices, como bueno, con lo otro. A lo mejor yo quería estudiar cine, pero la comunicación te permitió tener esta visión mucho más de conectar ideas. Entonces, exactamente. Sí, el trabajo que haces tiene un significado. Y justo con lo que comentas del significado y de también darle el porqué, la razón, que hoy en día lo vemos mucho desde un lado más marquetero, ¿no? Que siempre te dicen como del cómo venderte, el cómo promocionarlo, los típicos 5 tips, etcétera. Hay algo que yo quería preguntarte y es una idea que tengo y te la comparto para que podamos como, ¿sabes?, meternos de lleno en lo que esto es, que es un poco el miedo a crear y el hacer arte por hacer arte. Es decir, hoy en día está esto de, bueno, si te encanta hacer cerámica, por ejemplo, monetízalo, grábate haciendo tu proceso, hazlo, no sé qué, y es como, está bien, qué beneficio y qué bendición trabajar de lo que amas, pero no siempre tiene por qué ser así. O sea, hay veces que la gente está contenta con lo que sea que haga y que le genere dinero, pero también el arte es una forma de expresarse y de drenar. ¿Qué opinas tú un poco sobre esta disyuntiva que tenemos de, sabes, de que siento que a mí me parece, me da la sensación, probablemente no es así, pero estamos tan llenos de tanta información, que es como que se perdió un poquito el hacer arte por hacer arte, ¿no? Como que tiene que quedar perfecto, pulido, pulcro, aesthetic, y es como que en dónde está esa parte de que, bueno, no importa si fue una mierda, pero lo saco adelante, ¿sabes? Como que has visto tú sobre todo como de que sobre todo empezaste de una manera, entre comillas, más rudimentaria en tu carrera y que hoy en día obviamente está mucho más tecnologizada y, ¿sabes? Y que hoy en día también, bueno, tienes una página web maravillosa, o sea, como que ya la gente puede compartir más su proceso, pero también está eso de, bueno, y el hacer arte por hacerlo, no necesariamente porque me lleve a algo. Cuéntame un poquito de qué piensas tú. ¿Tienes una idea o un negocio y sientes que estás copiando constantemente fórmulas que no te representan? Tu marca no necesita parecerse a nadie más. Es por eso que hoy te voy a ayudar a trabajar tu estrategia comercial y de comunicación con tu propia voz. Mis consultorías personalizadas vamos a trabajar 3 pilares fundamentales: la comunicación, las ventas y el tipo de contenido. Todo alineado a tu voz, a tu ritmo y a tu realidad. Si esto resuena contigo, agenda tu asesoría gratuita escribiendo a paseporsucasapod@gmail.com. Diseña tu estrategia desde lo que te hace único y única. Te leo en paseporsucasapod@gmail.com para que trabajemos juntos en tu estrategia. de acuerdo, sí, no, primero es una locura, ¿no? Sí, efectivamente hoy en día se ha perdido como hasta el secretismo, ¿no? Un poco de hacer estas cosas. Bueno, a ver, yo llevo desde pandemia, 2022 más bien, un proceso de terapia, de ir a la psicóloga.
el tema de la pandemia a mí me reventó, ¿no? O sea, el hecho de, aquí ahorita vamos a hilar, acá en México prendías la televisión y era, no salgas porque te mueres, Claro. básicamente, ¿no? Mi padre vive muy cerca de mí, mi madre vive un poco más lejos, entonces como que esa obviamente preocupación constante de, ay, que no le vaya a pasar nada a tus seres queridos, es complicada. Sí, Llegó un punto en el que dije, no más. Ansiedad, a todo, yo, tenía muchos problemas siempre desde chico he tenido muchos problemas para dormir. En esa etapa de pandemia fue terrible y, claro. y el problema es que se fue también a cosas, a ámbitos del día a día, como es manejar en auto. Ujú. Y ahí fue cuando dije, no, esto no es normal, ¿no? Entonces ha sido un proceso muy, pues de estar trabajando, ha sido un proceso largo, pero de las cosas que han salido gracias a la terapia y también tengo que decirlo, gracias también es terapia de psicóloga más, Ujú. me ha ayudado primero que nada a, como que sentí aquí un rompecabezas revuelto, ¿sabes? Pero gracias a este proceso se ha ordenado como el almacén aquí. ¿Sabes? Sí, Y empiezan a total. caer las piezas en su lugar y te da más claridad. Eso es fantástico, ¿no? Porque quieres hacer cosas, pero ya como que hoy en día lo siento más como calculado. Dicho lo Ujú. anterior, de las cosas que han salido en terapia es hacer cosas por gusto. También tuve un problema, bueno, se volvió un poco complicado una experiencia que tuve en una agencia que trabajaba. Yo trabajo en publicidad. En ese entonces hacía los anuncios, ya sea de medios normales o mayormente de redes sociales y demás. Pero pues bueno, en todas las industrias, sobre todo en la publicitaria, pues van clientes, vienen, se vuelve complicado. Y a veces el que se vaya un cliente tuyo grande significa que se te va mucho presupuesto. Claro. Al final del día eran, híjole, ¿cómo decirlo? Plazos imposibles, niveles de calidad que no se podían lograr. El liderazgo desafortunadamente no estaba muy bien seleccionado y eso tornó en que yo al final caí en una especie como de depresión, ¿sabes? O sea, sumado a la Ujú. ansiedad que yo sufría, no quería, o sea, arrastrarme a mi espacio de trabajo y prender la computadora era horrible, diario, ¿no? Entonces, dicho lo anterior, en terapia, lo que ha salido es esto, es hacer y reconectar y buscar cosas que se puedan, que hagas para ti. Hay un libro que quisiera recomendar que se llama Productividad Feel Good de Ali Abdal. Es un enfoque muy interesante para ver a la productividad, no como algo que haces mal, sino dotarte de herramientas que te puedan energizar para que hagas más o lo que hagas, lo hagas de una forma hasta disfrutándolo más, ¿no? Ujú. Y una de las cosas que menciona son unas cosas que se llaman las actividades calma, que son precisamente lo que estás mencionando. Desde dibujar, libros para colorear, ¿sabes? Entonces, en todo Sí. este proceso reciente que estoy llevando, reconecté con esto de acá, las viejas cintas caseras. Los cassettes, mira. Entonces, ¿Dónde los consigues? bueno, estos son los que son míos, con los que he grabado, te digo, todas Sí. estas cuestiones caseras, mías de toda la vida. Entonces, ahora, ¿qué es mi proyecto Calma actual? Llevar esas cintas, digitalizarlas en un lugar y editarlas. Y son cosas que yo veo con mis amigos. ¿Sí me explico? O sea, sí Genial. muestro algunas cosas en redes sociales, pero la realidad es como, ¿sabes qué? Como que estoy intentando tirar un diálogo para el Joss de 16 años que quería ser director, Ujú. al día de hoy de decir, mira, es que es impactante porque lo puedes hacer bien fácil, los efectos especiales que tú soñabas ya los puedes hacer. ¿Sí me explico? Tienen sus Sí. errores, evidentemente, pero también tienen su encanto. Y por ejemplo, lo que intento hacer con eso es que el video más como esperado, por así decirlo, de mis amigos, ¿qué quiero hacer? Quiero estrenarlo y proyectarlo en una sala de cine. ¿Sabes? Hacer Ujú. el cierre. Pero solo para mis amigos y para mí. O sea, es algo que lo estoy haciendo por el gusto de. Entonces, Sí. respondiendo un poco tu pregunta, si es un problema, creo que tenemos que tener como mucha conciencia. Es una gran herramienta las redes sociales y la tecnología, pero tienes que guardar y ser como muy consciente de ese lado, ¿cómo decirlo? Como íntimo, no sé,
en el que Claro. haces cosas para ti, ¿sabes? O Es que sea, justamente de lo que tú dices, a mí dijiste algo bien clave que es de que se ha perdido el secretismo, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la parte de la intimidad. O sea, esta parte de muestra tu proceso porque eso engancha a la gente y todo, es como, claro que entiendo que eso engancha a la gente, claro que entiendo el gusto y que también nos interesa ver también una parte más humana de todo, ¿no? Sobre todo lo que tú mencionas desde la pandemia que hemos venido y también estamos un poco hasta aquí con el tema de la IA y no sé qué y todo superpuesto, pero también estamos cayendo en una sobreexposición de lo personal. Entonces es como que hasta qué punto tengo que revelar absolutamente todo lo que pasa por mi cabeza, todo lo que quiero expresar, si también hay veces que quiero simplemente, a lo mejor lo que tú dices, conversarlo con mis amigos, mi familia, y eso bastó. ¿Sabes? No tengo por qué hacerme viral para que valga la pena. exacto. Y, por ejemplo, el tema de hacer cine, yo desde hace 3 años como que lo renuncié, ¿sabes? Ok. Llegó un punto en el que dije, no más. Llevo muchos años, más de 15 años desde que empecé a estudiar y demás, Ujú, buscándolo, pero es algo grande, es algo complicado. Mi postura es que necesitas dinero y conexiones. O sea, dinero en el ujú. sentido de permitirte poder estar buscando y persiguiendo este sueño, pues sin que tengas problema para pagar las cuentas, ¿no? Y eso no cualquiera lo Claro, tiene. Y encima, claro. una frase desafortunada que, bueno, hoy repito muy constantemente es que todo se resume a, ¿cómo se llama? A que un hombre heterosexual blanco acceda a lo que le estás pidiendo. Un aumento, una película, hacer un proyecto. Se resume desafortunadamente a eso, a convencerlo. Y no tiene nada que ver con tu talento, muchas veces. Entonces, Claro. llegué a este punto de mi vida en el que dije, podemos seguirlo haciendo, podemos seguirlo persiguiendo, pero ¿tú qué quieres con todo este Pero desde proceso? otro lugar. Claro. Entonces lo que hice fue justamente eso, el decir, ¿sabes qué? Muy importante, me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago, pero el trabajo es una parte de la vida. O sea, Ujú. la vida tiene partes, tienes tu ámbito profesional, el personal. A mí algo que yo amo y adoro en mi vida actual es poder llegar a mi casa y convivir o estar todo el día en mi casa y convivir con mi esposa, con mis perros, con mi familia, ¿sí me explico? O sea, Sí, poder... separarlo, separarlo. No tiene por qué ser parte del proceso, no tienes por qué contar también que Exacto. sí, o sea, no tiene por qué ser parte del behind the scenes, ¿sabes? Como que es tu vida en el fondo y también hay que nutrirlo en lo privado. Entonces, esto de hacer cine, digamos que ya no es el cine que yo quería. Primero que nada, el cine que yo me inspiraba ya no existe. ¿Sí me Mm, explico? O sea, es un cine hoy, claro. lo que se hace hoy en día es completamente diferente. Entonces, ¿cómo le di la vuelta? Dije, no, pues voy a seguir haciendo mi cine, que es eso, es hablarle a mis amigos los viernes, poner los videos que edité en la semana o que se pudo. O por ejemplo, ayer fui con mis sobrinos a un festival medieval aquí afuera de la Ciudad de México. Entonces, me llevé mi cámara y grabé y voy a hacer una peliculita y que solo vamos a ver Me entre nosotros. encanta. Exacto. Tú ahora, mira, y ahora tienes tu rol de director, pero me parece precioso, Jos, porque siento que aquí has tocado varios temas que son fundamentales. El primero, lo que es valorar todo el trabajo que has tenido para llegar al punto donde estás hoy en tu vida y decir, estoy a gusto con lo que tengo y qué rico querer disfrutar de esto, ¿sabes? Saborearlo realmente, no tener que estar corriendo detrás de la siguiente zanahoria. Y lo segundo, que es que estás en este proyecto un poco hablándole a ese yo de 16 años, de que, oye, o sea, también o sea, lo estás pasando muy bien, como que no, y eso es súper sanador, o sea, el hablarse como esa versión tuya que está por ahí escondida en alguna parte de nuestro cerebro increíble, que está esperando un poco como ese sello de aprobación de lo estás haciendo increíble y va a valer la pena. O sea, tranquilo que va a valer la pena. Tremendo, me encanta todo lo que nos has comentado y te agradezco un montón también por abrirte de esa parte. Y quería preguntarte ahora, entrándonos más de lleno en lo que es tu proceso creativo, el miedo al crear o, por ejemplo, sobre todo que tu trabajo, si bien tiene una parte muy técnica, me imagino que también tiene una parte de inspiración, ¿no? Y la inspiración está muy ligada con la disciplina
y la creatividad es un músculo que se entrena. ¿Cómo haces, por ejemplo, cuando estás en esos días complicado, bajoneado, que tienes cero inspiración, cero creatividad? ¿Cómo te sacas de esa zona y cómo vuelves a conectar por lo que te digo? Porque a ver, yo siento que todos, incluyéndome, soñamos con tener un trabajo creativo, como, ay, quiero ser el director creativo de yo no sé qué, quiero ser el director creativo de X marca. Pero eso es súper complicado también, o sea, significa tener que estar exprimiendo tu cerebro a la vanguardia una y otra vez. ¿Cómo le haces tú personalmente, sobre todo en esta parte del trabajo que a veces requiere, ¿no? Esta chispa de inspiración? Primero que nada, es como reconocer ¿cómo decirlo? Como tu mortalidad. Es decir, no lo vas a poder cubrir todo el tiempo, ¿sabes? O sea, claro que siempre van a quedar cosas por hacer y demás, pero tienes que estar como tranquilo con lo que hiciste. Ok, no cubrí tal cosa, bueno, siguiente proyecto tal vez lo haga. Eso primero que nada, ¿no? Sobre todo por lo que Ujú, mencionas, que efectivamente ahorita todo va demasiado rápido. Segundo, bueno, eh, a mí me ha interesado, me ha llamado mucho la atención a lo largo de los años el tema de la productividad y verla, pues desde, o sea, pero no me he clavado tanto, es decir, no es como de, sí, te voy a dar 5 tips, no, o sea, veo lo que tiene que decir una persona, luego otra, y como que con cierta distancia, ¿sabes? Tomo lo que me funciona y demás. con Una de las, pinzas, claro. exacto, exacto, siempre hay que cuestionarlo todo, ¿no? O sea, inclusive las cosas que estamos diciendo aquí, cuestionenlas, ¿no? ¿Sabes? O sea, eso te, a ti como creativo te ayuda mucho porque vas a empezar a desarrollar tu propia forma de ver las cosas Ujú. y tus insights propios. Entonces, una de las cosas que he aprendido y que lo llevo ahorita aplicando, yo creo que el último año y medio y es fantástico, es el tema de hacer pausas activas. Ujú. Bueno, Ciudad de México, como es un día de agencia mío, Ciudad de México, eso quiere decir que te vas a meter al tráfico y vas a hacer de 1 a 1 hora y media, si bien te va, para llegar a cualquier lugar de la Ciudad de México, ¿no? Entonces ya de entrada, como dices, si te levantaste, si te despertaste como no con muchas ganas y demás, te vas a tener que meter a un coche, a un autobús, al metro y a empezar tu primera hora de desgaste para llegar a la oficina y empezar a ver qué tenemos que resolver. Entonces, las pausas activas es fundamental. Yo trato, mi labor es mucho ¿cómo decirlo? Como muy de operar. O sea, a mí me pasan un brief, las cosas que hay que hacer, afortunadamente me dan eh, me dan chance de que yo me organice solo, ¿sabes? Ujú, Eso es buenísimo porque no hay nadie atrás de ti que te esté cada hora preguntando cómo vas, cómo vas, confían en ti. Eso quiere decir que confían en ti. Entonces, si tú les claro, dices, te lo entrego antes de la 1 de la tarde y demás, te da tiempo y oportunidad de organizarte a ti mismo. Dicho lo anterior, claro. me pongo sprints de 25 minutos. 25 minutos y hago una especie ¿cómo decirlo? Como una especie de compromiso conmigo mismo de decir, por estos 25 minutos no voy a ver el celular, no voy a Ay, responder un sí. correo, voy a estar Solo voy a concentrado. trabajar. Exacto. Pero es resolviendo esto que estoy haciendo ahorita, ¿no? A lo mejor estoy primero editando. Tengo que hacer animaciones, tengo que hacer más cosas. Bueno, eso ya llegará después. Ahorita solo me voy a dedicar a eso. Se Ujú, terminan los 25 minutos, que esa es la técnica Pomodoro, y me tomo sí. 5 minutos libres, ¿no? Libres, ahí sí saco el celular, trato de pararme, ¿no? Eso sí, yo no puedo, algo que ha sido muy padre, muy interesante, a las 11 de la mañana, diario, la silla me vomita. Tengo que pararme a darle una vuelta a la calle, ¿sabes? Entonces, básicamente es, retomando el tema de cómo me trato de organizar, es eso, date pausas, eres un humano, no eres una máquina y no puedes tener la concentración tan como clavada todo el tiempo. Tienes que darte oportunidad de la vuelta. Lo que decía de mi amigo que hace la corrección de color, es un trabajo sumamente preciso, es de mucha responsabilidad. Y llega un punto en el que yo me saturaba y pedía permiso. Oye, ¿me das literalmente oportunidad de darle la vuelta a la calle? O sea, no me voy a Ujú. tomar más tiempo. Y no tienes idea de lo mágico porque te resetea, ¿sabes? Claro, te refresca un poco, como que no Exacto. obsesionarse con que tienes que terminarlo ya o lo que sea, sino sí.
parece que a veces queremos una fórmula mágica, ¿no? Para este tipo de cosas, pero todo en esencia es darse el permiso de descansar, darse el permiso de salir un poco de la tarea y yo creo que lo fundamental, no tomarse todo tan en serio, pareciera, También, de acuerdo, totalmente de acuerdo, porque a ver, ¿verdad? Porque todo lo vemos como que es de vida o muerte o como si tenemos la vida de la gente en las manos y es como, ¿no es tan en serio? y lo que mencionas, ¿no? En industria creativa es al final, y afortunadamente no estamos salvando vidas, ¿sabes? Sí, Obviamente vas a hacer tu mejor esfuerzo, pero también tener la confianza de que también estás aprendiendo, ¿no? O sea, sí. entonces, si no logras algo o te faltó Ujú, un error, dices, bueno, lo cometí ujú, aquí, pero en la siguiente ocasión ese error lo voy a subsanar y lo voy a hacer mejor. Tranquilo, no tal pasa cual. nada, nadie nos está apurando y demás, ¿no? Y por ejemplo, si te Ujú. están apurando y es un lugar en el que te están detrás, eso es una red flag. No te... El problema no tienes que resolverlo tú, el problema son ellos. Exactamente, totalmente. Pero Oye, buen tip también para poder salir de trabajos tóxicos que todos hemos estado ahí. Todos hemos vivido el burnout, todos hemos vivido el caos y el colapso. Pero bueno, de acuerdo. te quería preguntar, ahora que nos estamos acercando ya casi al final de este episodio, de algo que quiero compartir con quienes nos están escuchando y nos están viendo, que tuvimos una casualidad bien curiosa. Sí, sí, No sí. sé si fue el mismo día que coordinamos la grabación Creo del que sí. episodio o me parece, yo justo estaba haciendo un video de un libro que terminé, que lo tengo justo detrás mío, no se va a ver, que se llama Mi año de relajación y descanso de Otessa Mosfeq. Y tú justo, yo subí el video y luego 3 segundos más tarde, 3 doritos más tarde, me meto en las historias y veo que ellos ponen, este libro es mi libro del año y no sé qué. Y yo dije, tenemos que hablar de esto en el podcast porque primero es un libro, o sea, yo creo que tiene tantas interpretaciones que cada quien lo va a ver de su manera, pero vamos a hacer dos vertientes. Vamos a hablar un poquito del libro, de qué se trata, tu versión, mi versión, y luego vamos a hablar un poco de que en efecto eres un ávido lector y pues bueno, cómo esto ha impactado no solamente tu vida, sino todo lo que es tu desarrollo como el creativo que eres. Así que bueno, comenta un poquito sobre mi año de relajación y descanso, ¿por qué para ti es, es tu libro del año? ¿Por qué? Pues más, yo creo que más que del año es mi libro favorito. No tenía libro favorito, ¿sabes? O sea, eh, no sé, igual lo vi en internet en algún momento, creo que desde el año pasado, alguien lo subió, ¿no? De, que estoy leyendo esto. Desde ya el título es como muy, como interesante, ¿no? Otra vez, Claro, como llega un punto en la vida en el que también dices, ay, imagínate poder salir de trabajar y ¿qué quieres hacer? Nada, dormir, ¿no? quiero un año de relajación y Exacto. descanso tal cual. Exacto, entonces eh, se quedó ahí. Lo compré, creo que este mismo año, principios de año, de que iba pasando en algún lugar, lo vi, estaba como en descuento y dije, pues órale, ¿no? Lo compramos, lo empecé dije, pues vamos a leerlo, como que lo tengo, aquí se alcanza, bueno, ahí tengo una mesita, ¿no? Con los libros que tengo pendientes para no ir allá atrás y agarrar más, ¿no? Claro. Y ahí estaba y me veía y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad. Y pues es como dices tú, mucha gente como que dice que es como de humor negro, ¿sabes? Como Ujú. de comedia. Yo lo leí, mi experiencia leyéndolo no era como tanto como de comedia, sino como más una cuestión existencial, ¿Cuál? ¿no? Yo creo que habla un poco del pic de la crisis existencial que todos tenemos, pero y habla de, porque yo siento que la gente, claro, lo ve como una comedia negra, que en efecto hay cosas que sí te dan risa, pero es porque es tan mórbido ver cosas que tú piensas escritas, ese es el tema, que todos tenemos una parte muy cruda, muy como tú dices, existencial, de realmente querer mandar todo a la mismísima mierda, pero no nos atrevemos. O hasta qué punto realmente nos atrevemos a permitirnos esa, como soltarnos, ¿no? Un poco en ese sentido. Yo siento que el libro habla un montón sobre eso. Sí. Y bueno, al final no quiero hablar mucho para no hacer un spoiler, pero la última página es algo que le saqué foto con el teléfono y que reviso porque, digo, ya si nos ponemos más técnicos, hasta el ritmo con el que está traducido, Sí, ¿no?
se queda, ¿no? Y para mí, redondeando un poco con lo que hablaba de mi proceso de sanar esta cuestión de perder la casa y demás, es, mira, al final es lidiar con el dolor que todos sufrimos al atravesar la condición humana. Eso es para mí el libro. Y por eso para mí es Tremendo. como de, ese es mi libro favorito ese. Oye, qué potente que hilaste con lo de tu casa, ¿eh? Sí, totalmente, me identifiqué mucho. Es complicado, ¿no? Imagínate si te hubieran Sí. dado en esos puntos de tu vida complicados la oportunidad de echarte un año de descanso y relajación. Oye, qué Complicado. difícil qué diferente la vida hubiese sido, ¿no? Pero bueno, es Exacto. lo que es. Y cuéntanos un poquito entonces para ir finalizando con respecto al impacto que a lo mejor las historias tienen en tu vida al momento de que haces tu proceso creativo. ¿Te acompañan a lo mejor los libros durante eso o simplemente lo ves desde un lado más personal? No, siempre. O sea, insisto, es como cuando llegamos al final de la película, la primera película de Matrix, que Neo Ujú, ve todo en código. Haz de cuenta que yo no veo sí. código, pero veo historias. Todo me cuenta una historia, todo es potencial de hacer una historia. Y al Mm, final del día, el tema, no problema, el tema de las historias es que es algo que nos acompaña como raza, ¿sabes? Desde la época de las cavernas, que venían los cazadores a contar que se habían peleado con tal o tal bicho y demás, claro. es algo que es inherente a nosotros como seres humanos. Mm, Entonces, para mí hay un dicho por ahí también, o bueno, no un dicho, pero es una regla no escrita de las personas que se dedican a la literatura, que dicen que escribir es tan importante como leer, ¿sabes? Es un ejercicio mm, dual, tienes que estar, a veces pienso que somos una especie de coladera, ¿no? Y todo lo que sí. se va metiendo te va permeando de una forma u otra. Y las historias no es muy diferente. Entonces, para mí, ahorita estoy leyendo, por ejemplo, La Zona Muerta de Stephen King, que por cierto, uno de esos anaqueles, dos de esos anaqueles de atrás de mí, tienen todos los libros de Stephen King, es mi escritor favorito. Y al principio como que dices, es un libro en los setentas, ¿no? Es como no tan... Me costó empezarlo y ahorita estoy picadísimo, ¿no? Entonces, para mí es muy importante, es parte como de hacer ejercicio, por así decirlo, aquí en la cabeza. Nutrirte, aunque sean ensayos, aunque sean cosas de no ficción, es para mí muy importante. Y permea en mi trabajo porque una vez más, creo que si en mi caso pude ser capaz de vender la idea de que te la vas a pasar bien viendo una película erótica, todos los anuncios que haga, esa es la cuestión que trato de encontrar. ¿Hay algo que tengo que descubrir en este rompecabezas Ujú, que tengo que hacer que sobresalga para que la gente se enganche y diga, me gustó, claro. me hizo sentir algo a pesar de que sea un anuncio? Esa es como la forma en la que yo trato de atacar mi trabajo día con día. Perfecto, buenísimo, me encanta. Muchas gracias por también compartir tu historia, todo lo que conlleva, bueno, obviamente el tipo de trabajo que tú haces, que me parece brutal. Y si cuéntanos un poquito sobre tus redes sociales, donde la gente te puede seguir, ver tu trabajo y si a lo mejor te quieren llamar para un proyecto, nunca lo sabes, Claro que dónde sí, te pueden contactar. se pueden meter a la página literal Jos Brunelier, que es josbruneliere.com. Ahí está todo el trabajo. Por ejemplo, ahorita este tipo de actividades me encanta porque creo que son como consejos que me hubiera encantado a mí escuchar, ¿no? Entonces, quizás mi página hoy en día no tiene tanto, ya no va a tener tanto más de trabajo, sino de cosas que le quiero dar a la gente para ver a quién le sirve, ¿no? Claro. Entonces, tips, cuestiones de salud mental, de productividad, desde el enfoque de la industria creativa. En Instagram estoy como petit-idiot, ¿no? El pequeño idiota en francés. Y dirás, por qué el pequeño idiota? Pues porque siempre vamos a aprender, ¿sabes? Es una cuestión como de, soy tonto porque no lo sé todo, nunca lo voy a saber, pero cada vez voy a querer aprender más. Entonces va como por ahí esa circunstancia. Y bueno, sobre todo ahí en redes sociales, para mí es muy importante hacer proyectos personales. Es el laboratorio que cada creativo debería de armar, ¿no? Muchas Ujú. veces lo que aprendes de tus proyectos personales, que a lo mejor la gente no ve, es lo que el día de mañana te puede ayudar a trabajar o a conseguir mejores cosas o a hacer cosas cada vez mejores. Entonces, nunca dejen de aprender y nunca dejen de hacer proyectos personales que les gusten a ustedes. Eso es lo que
diría yo. Qué buen consejo, lo voy a tomar para mí también definitivamente. Muchas gracias, Jos. Un placer haberte tenido en Pase por su casa. Espero que todos hayan disfrutado esta tertulia tanto como yo y nos vemos en el próximo episodio. Te mando un abrazo. Recuerda que me puedes seguir en Instagram como @HeyIt'sMBI. Al final de este episodio siempre te dejo alguna pregunta o que me dejes algún comentario sobre qué quieres escuchar después, sobre qué te pareció este episodio, los temas que podemos tocar y por supuesto de dejarme tu recomendación en Spotify. Un abrazo.